nuestro último día acá en Madrid. El clima está muy diferente del 2019, que vinimos exactamente en estos mismos días, pero siento que ahora está haciendo mucho más frío, o no sé si este año es la excepción o ese año fue la excepción. Y hoy día, sí, miren, el cielo está muy bonito. Nos encontramos en la plaza Tirso de Molina. Desde aquí vamos a empezar nuestro recorrido del día. Es una plaza muy curiosa, está rodeado de edificios con sus balconcitos muy característicos, ¿no? Acá de Madrid. Y lo que hemos descubierto es cómo lo conservan, porque a veces uno dice, esos edificios deben ser súper antiguos, pero estábamos viendo, por acá les voy a dejar el video, donde solamente lo de afuera se mantenía y adentro era totalmente distinto. Entonces no necesariamente los edificios son súper antiguos. Esta plaza se denomina así en honor a uno de los grandes dramaturgos del siglo de oro, Fray Gabriel Teles, más conocido como Tirso de Molina, quien fue uno de los frailes que vivió en el convento de la Merced, derribado actualmente y en cuyo solar se construyó esta plaza. Un lugar que enaltece esta curiosa plaza es el Teatro Nuevo Apolo, cuyo nombre se debe a que en 1930 los hermanos Patuel tuvieron la intención de levantar un nuevo teatro tras cerrar sus puertas el viejo Apolo en la calle de Alcalá para construir la sede de un banco. En él se han venido representando musicales de la talla de Los Miserables, en su primera versión castellana, algo que me encantaría ver algún día porque me gusta mucho esa obra y justamente por eso es que le puse Cosette a esta mi bebé. Y ahora estamos yendo al barrio de La Latina, que en realidad no es que se llame así porque hay muchos latinoamericanos o haya vivido alguna latina, alguien de Latinoamérica. No, aquí les veo la historia. Su nombre se cree que se debe al antiguo hospital fundado en 1499 por la humanista y escritora Beatriz Galindo, La Latina, quien mostró grandes dotes en el latín, tal es así que fue profesora de dicha lengua de la reina Isabel I. Este barrio es uno de los más antiguos de la ciudad y nos trasladarán a una época en la que esta zona era el verdadero centro de la vida madrileña. Entre los lugares más resaltantes tenemos a la Plaza de la Cebada, en la que se encuentra el Teatro de la Latina, uno de los más importantes de la ciudad. La Basílica de San Francisco el Grande es uno de los templos más impresionantes de la ciudad. Destaca por su magnífica cúpula, que es una de las más grandes de la cristiandad. También por albergar una colección de pintura de los siglos XVII y XIX con obras de Goya, Zurbarán, entre otros. Aquí hubo una puerta de acceso de la muralla cristiana del siglo XII, que te dirigía al barrio que llamaban La Morería, por lo que los madrileños musulmanes de este barrio la cruzaban constantemente. Cerca también encontraremos a la Plaza de San Andrés, donde hay una terraza muy agradable para sentarse a tomar algo. Y desde aquí inicia la calle Cava Baja, la más pintoresca del barrio, y en donde paraban las diligencias de viajeros procedentes del sur. Por este motivo se abrieron tantas posadas y tabernas, lo cual llama mucho la atención ya que pocas calles en el mundo pueden presumir de tantos bares por metro cuadrado, ya que dicen que son unos 50 bares en 300 metros. De manera paralela también se encuentra la calle Cava Alta. Y caminando por la calle Costanilla de San Pedro, llegamos a la Plaza de la Paja. Este nombre se debe a la paja que se vendía en este lugar, la cual era entregada como diezmo al cabildo de la capilla del obispo. Con esta paja se alimentaban a las mulas que los capellanes utilizaban para pasear. Continuando con esta ruta, veremos que en la parte baja se encuentra el Jardín del Príncipe de Anglona, que toma su nombre del palacio contiguo. Y muy cerca de este jardín también encontramos a la iglesia de San Pedro el Viejo. Se trata de una de las iglesias más antiguas de Madrid, ya que aparece citada en el Fuero de 1202. El edificio actual ha sido el resultado de diversas reformas y añadidos que se han ido sucediendo a lo largo de su historia.
Y luego de recorrer el barrio de La Latina, hemos llegado al mercado de San Miguel para picar algunas cositas. Hemos tomado un desayuno súper ligero, así es que lo vamos a complementar aquí. Y entremos. Cerca del barrio de La Latina encontraremos al templo gastronómico de la ciudad, inaugurado en 1916 como mercado de abastos. Este centenario establecimiento pasa a convertirse en mayo del 2009 en el primer mercado gastronómico de Madrid. Aquí encontrarás productos de primera calidad provenientes de distintas partes del país, desde tapas elaboradas con los pescados y mariscos más frescos de la costa gallega, hasta una amplia variedad de quesos, así como carnes, frutas, verduras, postres, entre otras opciones en sus más de 30 puestos. Y ahora estamos yendo al Palacio Real y también a la Catedral de Madrid, la Almudena. Los primeros planos de la Catedral de Madrid fueron trazados en 1879 por Francisco de Cubas, con la idea de que sirviese de panteón para la fallecida reina María de las Mercedes. Posteriormente fue consagrada por el Papa Juan Pablo II, convirtiéndose en la primera catedral consagrada fuera de Roma. El ingreso de esta iglesia es libre, sin embargo se debe de pagar una tarifa conjunta de 6 euros para acceder al museo y a la cúpula. Esta es la cola. Estamos haciendo la cola para ingresar al Palacio Real de Madrid. El ingreso es libre de 5 a 7 de la tarde. Y entramos. Literalmente no nos pidieron autorización. No nos pidieron identificación, ni pasaporte, ni nada. Y pues solo nos dieron este ticket. Y sí, nuestras cosas pasaron por un control. Luego de eso, nada más, el celular lo dejamos también, todo ingresó por ese control, que es como tipo el aeropuerto, no recuerdo esas máquinas. Y después me parece que es como un recorrido libre, ¿no? No hay nadie que siga un circuito. Es que había en la entrada como los audífonos para tener el guía, pero ya. pienso que como tenemos una gratuita no podemos. Se tendría que pagar. ¿Quieres pasar por la puerta grande? La puerta del rey. El Palacio Real de Madrid es el más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. Se dice que es el doble del tamaño del Palacio de Versalles. Y sus más de 135.000 metros cuadrados y 3.419 habitaciones han sido testigos de siglos de la historia de España. Fue morada desde el rey Carlos III hasta Alfonso XIII, aunque en la actualidad no está habitado por los actuales monarcas, a pesar de ser esta la residencia oficial del jefe de Estado, es decir, el rey, quien en realidad ocupa el Palacio de Zarzuela. Algo que seguro te interesará mucho es que se puede ingresar de manera gratuita en el horario que indico por aquí. Así que como recomendación, planea muy bien tus horarios de visita a los lugares fijos como este, el Templo de Bod, el Museo del Prado, entre los demás que menciono en estos videos. Ya que algo genial de esta ciudad es que hay acceso libre en ciertas horas. Está muy lindo. Nos transportamos a épocas medievales, pero lamentablemente no nos dejan grabar ni tomar fotos a todo. Solamente a los primeros lugares, luego la antesala, anterrecámara del rey no, luego el salón como donde atendía o despachaba tampoco, y justo esos eran los más bonitos. La verdad es que no le tenía, o sea, pensé que iba a estar bonito, pero creí que no tanto, pero me gustó.
Miren qué lindo. Algo que tampoco puedes perderte si estás por aquí es acercarte a este mirador, el cual tiene acceso libre de lunes a domingo de 12 del mediodía a las 10 de la noche. Y por último, otro lugar por conocer es este, que se ubica al final de la Gran Vía y que acoge a uno de los monumentos más visitados de esta ciudad en honor a Miguel de Cervantes con Don Quijote y Sancho Panza. Es nexo entre los jardines de Sabatini, el Campo del Moro, la Casa de Campo y Madrid Río. Como alguna de las conclusiones que podemos dar de esta ciudad, coincidimos con Martín en que, bueno, todo depende de la cultura de no solo del país, sino también propiamente de las ciudades, ¿no? Como cuando en el pase peatonal está en rojo y pues a veces nosotros, si no hay ningún carro, cruzamos, y acá los de Madrid lo respetan bastante, o sea, a pesar de que no hay ningún carro a kilómetros, ellos igual ya están rojos, ¿no? Están esperando. Y pues Martín es un forajido. Pero bueno, así son las cosas. No tenemos mucho tiempo, sí estaríamos como con tiempo y todo. Tal vez estaríamos más tranquilitos a esperar todo. Y otras cosas que tú observaste, que hay mucha vida, ¿verdad? Sí, mucha vida en la ciudad. Que todas las calles hay como tiendas, la gente Pasando, camina comprando, mucho. consumiendo. Y entonces eso da vida, es una ciudad bastante limpia. El transporte también, ¿no? Hay mucho transporte público. Tiene buenas conexiones, o sea, Sí. es como que fácilmente llegas a cualquier punto. Y realmente, en comparación a 3 años antes, la primera vez que vine, yo no estaba como wow, pero esta vez sí, estoy descubriendo más y me emociona más aún. Sí, también es bonita. Y así se acabaron estos días aquí en Madrid. Ajá, visitas, de comidas, de bebidas. ¿Qué? Hemos caminado aproximadamente 14 kilómetros cada día, imagínense. Pero porque también, no solamente para los puntos que estamos recomendando acá en el video, también para otras cosas. Y vale la pena porque ahora el concepto que tenemos de la ciudad, a diferencia de la última vez, es distinto. Entonces es hora de decir adiós. Es solo un adiós, no es... No, al revés. Bueno, el punto es de que es la despedida del video, Solo pero un chao. sigan viendo el contenido porque se vienen más visitas a otras ciudades que espero que les guste y a nosotros también. Así es que no se olviden comentar, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido, así como un Me gusta. me gusta. Chao, hasta la próxima. Chao. Nos vamos. Este Martín no alcanza. No alcanza en este ascensor que es súper chiquito. Está corriendo.